Gloria al Señor. Bueno, yo le doy muchas gracias a los pastores Bresnet por esta confianza, ¿verdad? Pastor Ángel, a su esposa. Y bueno, Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde ya, tarde de domingo. Y que ustedes me acompañaran en una oración para poner esto en las manos del Señor. Padre, gracias. Tú eres Rey. Tú eres soberano, Dios. Gracias, Dios, por estos hermosos momentos que vivimos, Señor. Gracias, Dios, porque apenas esto es una preparación para lo que vendrá un día, Señor. Juan decía: ven, Señor Jesús, ven pronto. En el día que tú tengas destinado, Señor, que se abran los cielos y podemos disfrutar, Señor, todos los redimidos por la sangre del Cordero en los cielos, cantando para siempre: aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Prepara este tiempo y que sea tu palabra, Señor, la que habla en nuestros corazones a esta hora, Señor. Toca nuestras vidas, Espíritu Santo, y que seas tú hablando a nosotros en este momento. Te damos muchas gracias por los que están aquí presentes, los que a través, Señor, de las frecuencias nos están viendo en otros lugares. Los bendecimos también, Señor, y que tu palabra llegue, Señor, a nuestras vidas para que haya cambios que favorezcan nuestra relación contigo, Señor. Te damos gracias en Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos aman a Dios? Antes de comenzar el mensaje, esto lo hice esta mañana en la congregación que pastoreo, porque es un testimonio de la Biblia. Dice que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas ayudan a bien. Pues bien, la semana pasada, miércoles, jueves, no recuerdo, fuimos mi esposa y yo a visitar a nuestra nieta. No, fue un día lunes, perdón, ese día tengo pico y placa. Fue un día lunes, fuimos a visitar a nuestra nieta, nos montamos en un taxi y cuando llegamos al apartamento de donde vive mi hijo y su esposa y mi nieta, al rato yo dije: voy a sacar algo de la cartera, y empecé a buscar la cartera. Busqué por todas partes, empecé a buscarla aquí y acá, por todos los rincones del apartamento de ellos, y no la encontré. Cuando eso pasa, hablo con mi hijo y me dice: ¿y qué tenías tú en la cartera? Pues tenía todo. Mis documentos de identificación, las tarjetas, el pase de conducción, la tarjeta de propiedad del carro, todo estaba ahí metido. Entonces me dice: empieza a bloquear las tarjetas. Bueno, y empecé a bloquear una de las tarjetas de débito que tengo. Y de pronto, eso pasaron como más de una hora, Ya yo estaba aquí pensando: tremendo camello el que me va a tocar rehacer todos esos documentos. De pronto, bueno, la esposa de mi hijo no estaba allí. Mi hijo tampoco, estábamos solos con la nieta. Y de pronto llama a ella y me dice: pastor, porque ella no me dice mi nombre sino pastor. Pastor, hay un señor Jaime allá abajo en Portería que lo está buscando. En ese edificio vive un pastor que se llama Jaime. Yo dije: ¿será Jaime? Supo que yo estaba aquí y bajé.
cuando empiezo a buscar a Jaime, no veo a ningún Jaime, sino que el señor el que está allí en la portería me dice: aquí afuera hay un señor que lo está esperando. Y cuando yo abro la puerta, está el señor así con la cartera en la mano. ¿Sabe? Pero eso no es tanto, sino me dice: bendito sea mi Dios que usted encontró un varón que respeta y teme a Dios. Yo dije: Padre, los ángeles de Jehová acampan alrededor mío. Yo le dije: varón, yo soy pastor de una iglesia. Me dice: santo Dios. Me dijo: no se la pude entregar antes porque el cliente que me salió fue una carrera a pie de cuesta. Y él fue el que me dijo: aquí hay una cartera en el cojín de atrás, y me la entregó a mí. Cuando yo la abrí y miré tu cédula, dije: este fue el que se bajó allí en el edificio y fue a buscarme. ¿Sabe? Allí yo vi algo. Yo le dije: varón, usted, mejor dicho, me ha salvado la vida. Me dijo: no, yo sé lo engorroso que es sacar toda esa cantidad de papel. Y yo le dije: yo le doy gracias a Dios. Le iba a dar algo. Me dijo: tranquilo, no me dé nada, ya Dios me dio. ¿Qué lección me estás dando? Y yo le doy gracias a Dios porque, ¿sabe? Él siempre está con nosotros. Él siempre está a nuestro lado. Él nunca nos desampara. Es más, ese Señor, valga el apodo, fue un ángel de Dios para mí. Y sabe, eso me pasó a mí, pero le puede pasar a cualquiera de nosotros, porque Dios está pendiente de su pueblo. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado: necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Y antes de comenzar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos para que seas tú dirigiendo, ministrando y hablando a nuestros corazones. Primeramente a mí y después, Señor, a los hermanos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Y que, Señor, esta palabra no quede en el vacío, sino que, como dice el mensaje, produzca cambios. Te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das de poder predicar en este lugar. Bendigo a los pastores, bendigo al liderazgo, bendigo la alabanza y bendigo a cada hermano que se congrega aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Bueno, a nivel mundial se están experimentando cambios. Por hablar de un cambio, el COVID trajo una nueva manera de hacer iglesia. Fíjense, en el caso nuestro no tenemos un lugar hermoso como este. Nosotros todos los fines de semana rentamos el salón de un hotel y allí ya venimos haciendo esto desde que se hizo la apertura de la iglesia. ¿Por qué? Porque como nosotros durante el COVID teníamos todos los días, Dios nos permitió eso, teníamos todos los días alguna cosa que hacer a través del internet, y bendito sea el internet, porque hoy, como decía el hermano, pueden estar viendo desde diferentes países este servicio. Y la gente se acomodó, y en 3 semanas la gente ya no iba sino solo el domingo, porque sabía que en 3 semanas las cosas se transmitían y ellos fácilmente desde su casa lo hacían.
Entonces para nosotros era más rentable alquilar un mes todos los domingos un salón del hotel y tener. Ese es un cambio, ¿verdad? Ahora, cambios políticos, y no voy a hablar de política porque no es mi estilo ni sé nada de política, pero en el mundo ha habido cambios en las políticas. En las fronteras hay cambios. Cambios en la geografía del mundo ha habido cambios. Glaciares que están desapareciendo, en fin, cualquier cantidad de cosas. Siempre hay cambios. Porque desde que el mundo esté en movimiento, eso significa cambio. El pueblo de Dios también está sufriendo cambios. Cambios. ¿Sabe? El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y ese no es el tema con el que voy a predicar. Hay un texto que dice el apóstol Pablo: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hay dos palabras allí que sugieren cambios: transformaos y renovaos. Esas dos palabras implican cambio. Transformaos habla de metamorfosis, que es un cambio completo de forma. Pero también dice mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovación también me implica a mí un cambio, anakainosis, un cambio para mejorar. O sea, transfórmate en la forma de vivir, y un anakainosis para mejorar. Cada día nosotros tenemos que renovarnos en el Señor. Amén. ¿Qué sucede si nosotros duramos 2-3 días sin ingerir alimento? Oye, el hambre sería bravo, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos cada día que renovar nuestro entendimiento, profundizando en el conocimiento de Dios. Necesitamos cambios. Ahora, hoy vamos a hablar de un proceso de cambio que obró mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal. Y vamos a mirar aquí cómo ese proceso de cambio puede también meterlo, o podemos meternos en ese proceso. ¿Sabe? Y vamos a hablar de un paralítico que estaba en un estanque. Ya la captaron, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el estanque? Eso es lo que me gusta de esta iglesia, pastor, los tiene bien pulidos. Vamos a hablar de ese paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y lo primero, oye bien, lo primero que vamos a decir es lo siguiente: para que nosotros, o para que en nosotros se produzcan cambios en nuestra vida, lo primero que tenemos que cambiar es nuestro entorno. Amén. Y antes de mirar la palabra, les voy a hablar de un testimonio. Conocí del Señor un mes de marzo en el año 1977. Muchos de ustedes no habían nacido aún. 1977, un mes de marzo. Entregué mi vida al Señor en ese mes. En el mes de junio me estaba bautizando, pero fue en el mes de diciembre del mismo año cuando realmente hubo un cambio en mi vida. Miren todo ese proceso, ¿verdad? Y el proceso era el siguiente. Yo estaba estudiando en la universidad en esos momentos, y
pues compañeros de universidad y todo, y más bien yo me convertí al Señor para ganarme de cuento a la que hoy es mi esposa. Mi esposa, yo le dije una vez a ella: Alma, si yo no te saco y te meto en los caminos de Dios, hubieras terminado en monja. Pero sabe, ella, mejor dicho, hasta el día de hoy, una vida consagrada a Dios. Pero yo, desde ese momento, desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, vivía en una vida paralela. Para ella yo era un super cristiano, pero para afuera yo era el hombre más mundano. Yo viví una vida paralela. Mas sin embargo, en mi ser interior, el Espíritu Santo casi diario me redarguía: tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y fue en el mes de diciembre de ese mismo año cuando, oye bien lo que te voy a decir, nosotros no nos reuníamos en iglesia. En ese momento había un parque en la ciudad de Barranquilla donde había un grupo de jóvenes, éramos como 20 jóvenes, que los sábados nos reuníamos ahí. Teníamos un líder y 2 personas más que eran líderes asociados, que eran los que estaban allí. Y allí ellos nos discipularon, nos bautizaron, en fin, nos impartían. De esas 20 personas, por lo menos 15 hoy son pastores. Y nos reuníamos en el parque, pero eso era un sábado. Domingo hasta el siguiente sábado yo tenía una vida totalmente diferente. Y en diciembre del año 1977 yo estaba con unos amigos compartiendo el bar. Y estando en el bar, yo tomé la precaución de ponerme detrás de una columna, cosa que la gente que pasara por la puerta no me viera. En eso sí era precavido, ¿no? Pero ¿sabe? Alguien del grupo pasó por esa puerta y miró hacia allá, hacia adentro. Y yo miré así y las miradas se cruzaron. Pero lo más simpático del caso, y se lo voy a contar, es que cuando yo vi la mirada del Joe, así le decíamos José Mendoza, le decíamos el Joe, no el Joe Arroyo, sino el Joe. Cuando yo vi la mirada del Joe, yo no vi a Joe. Yo vi al Señor Jesucristo con una mirada que me decía: me estás defraudando. ¿Sabe? Esa mirada llegó a mi corazón, llegó a mi vida tan profundo que yo salí de allí. Cogí, dejé una plata en la mesa del lugar y le dije a mis amigos: me tengo que ir. Me fui a una parada de bus, llegué a la parada de bus, como me monté en un bus, llegué hasta mi casa, subí al cuarto, quedaba en un segundo piso, me encerré en el cuarto, me arrodillé y le dije: Señor, por mí, yo no puedo. Tú eres el que me... Y allí comencé mi vida cristiana. Y realmente comencé los caminos de Dios. ¿Quién cambió mi vida? Una mirada. Una mirada. ¿Cuántos cristianos hoy en día que conocen del Señor no están luchando por abandonar mañas del pasado, mañas de la vieja vida, del viejo hombre, y luchan con ellos? Pues bien, necesitamos la mirada del que puede cambiar nuestra vida. Hoy les digo, ya llevo 40 y tantos años en el Evangelio. Muy pronto mi esposo y yo vamos a celebrar las bodas de oro en el Evangelio, pero aún necesitamos.
dice Pablo, no es que ya lo haya logrado todo, pero una cosa persigo, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios. Necesitamos cambios. El mundo cambia. ¿Han visto las declaraciones de los astronautas estos que hace poquito le dieron la vuelta a la luna y regresaron? Todos los cambios que se obró en la vida de ellos, tanto cambios físicos como a nivel espiritual. Necesitamos. Y por eso les digo en primer lugar, para cambiar mi vida, debo primero cambiar mi entorno. Ahora sí, búscame Juan capítulo 5, versículo 2. Juan 5, 2. 2. Dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ya saben de quién voy a hablar, ¿verdad? Del paralítico. ¿Cuántos años llevaba allí tirado? ¿Cuántos? 38 años. Una vida completa. Allí esperando que alguien lo empujara. Pero no vamos a hablar inicialmente del paralítico, vamos a hablar del entorno donde él estaba. 38 años allí en ese entorno, en ese estanque llamado Betesda. Ahora, fíjense ustedes algo. Un estanque. ¿Cómo estaban las aguas? La misma palabra lo dice, estancadas, ¿verdad? Estaban quietas. Bueno, imagínense ustedes quienes estaban rodeando ese estanque. Ciegos, paralíticos, leprosos, hasta que el que tenía gripita estaba ahí tirado. Cualquier cantidad de enfermos de diferentes enfermedades estaban todos allí tirados, esperando que eventualmente se moviera el agua del estanque para saltar. Eso era una competencia. Dice que el primero que llegaba al agua era sano. Era una competencia. Ahí no había gracia, ahí lo que había era suerte. Y este pobre hombre, indefenso, tirado allí, todos preocupándose por sí mismo, pero este hombre, ¿quién lo iba a empujar si todos los que estaban allí estaban enfermos? ¿Sabe? Para que haya cambios espirituales en mi vida, tengo que salir de ese entorno que está alrededor del estanque. Tengo que salir del estancamiento. Tengo que salir, como dijo Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de tu entendimiento. En otra versión de la Biblia, ese mismo texto de Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Son cambios que necesitamos. Tenemos personas en estos tantos años de ministerio. He conocido personas que llevan cualquier cantidad de años en el Señor y son unos neófitos de la palabra. Son, como dice la Escritura, niños espirituales. No han avanzado, se quedaron ahí tirados en el estanque. Viven de las experiencias de otros, de los testimonios de otros, de las oraciones de otros. Y muchos creyentes están así. Ellos necesitan un cambio. Hay que salir de ese estanque. Y ese estanque me habla a mí de quietud. De las aguas de un estanque son aguas quietas. Para que nosotros salgamos de allí, necesitamos salir. Necesitamos avanzar. Amén.
Como dice la palabra, no tenemos que conformarnos con los rudimentos de la palabra. Nosotros tenemos que ir avanzando para poder conocer las profundidades de la palabra y lo que el Señor quiere para nosotros, que todo está escrito ahí en la palabra. Amén. Pero el estanque, dice allí, ¿verdad? En la segunda parte de ese versículo dice, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos. ¿De qué me habla esos 5 pórticos? Oye, cualquiera podía entrar y salir por ahí. Había una comodidad. Era algo espacioso. Y por ahí, en esas 5 puertas, ¿cuánta gente podía entrar y salir? Nadie podía golparse porque cualquiera entraba y salía. ¿Sabe? Eso me habla a mí de comodidad, de facilismo. Hoy en día, el creyente tiene demasiada comodidad, demasiado facilismo. Que yo quiero, muéstrame una oración de gratitud. Y ya te manda la oración de gratitud y únicamente lo que tienes tú es que leer, Señor, te doy gracias por tal y tal cosa y tal. Hay mucha comodidad hoy en día. Y esa comodidad lo que hace es que nosotros dejemos a un lado al Espíritu Santo y vayamos al facilismo. Y oye bien algo, el facilismo no salva. El facilismo deteriora nuestra comunión y nuestra relación con Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos es para ¿quién? Hablemos de violentos, ¿verdad? Para los que se esfuerzan. Esas 5 puertas me hablan a mí del facilismo. Nosotros podemos tener 5 puertas, pero debemos entrar por una sola. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Déjate de buscar puertas por todos lados. Pastor, es que yo oí la predicación y la escuché y la vi del pastor fulano de tal, en tal parte, en Sydney, Australia. Y déjalo. Él predicó para su iglesia, pero tú tienes un pastor que predica lo que el Señor le muestra para la iglesia que Él le dio a pastorear. Ven, métete por esa puerta. Dile, Jesús, ¿qué tienes para mí hoy? Ven, no hablemos de facilismo. La Biblia dice, Jesucristo es la puerta. Ahora, les dije al comienzo, ¿quiénes estaban ahí alrededor del estanque? Cualquier cantidad de gente con problemas físicos, ¿verdad? Cualquier cantidad de gente. ¿Sabe? Cuando estaba el COVID en su máxima expresión, a mí me dio COVID. Y me bajó bastante la saturación de oxígeno. Pero que la clínica, olvídate, yo no voy para la clínica. El que se mete allá no sale. Entonces, una médico de la iglesia me recomendó un neumólogo. Y el neumólogo me trató a distancia. Por eso hay que darle gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y era tanta el miedo que yo tenía que cogí mi agenda y en la agenda empecé a escribir las claves de las cuentas, todo. Porque yo me muero, ahí mi esposa le quedaron todas las claves, todo esto para que no tenga ningún problema. ¿Sabe? Hay algo. ¿Qué sucedía allí? Sucedía en esa época que tú de pronto estabas
en tu casa normalito porque no podías salir y recibías una llamada o un mensaje de texto. Fulanito cayó con COVID, está en la clínica. Nosotros teníamos grupos de oración diarios. Y 2 días antes se terminó un grupo y un paisano, un barranquillero, Luis Carlos, estuvo hablando conmigo. Paz, me decía, Paz, tengo una tosecita que no sé qué, que sí sé cuándo. Pasaron 2 días y me llamó la hija. Luis Carlos murió. Eso como que lo cogía uno y yo decía, Señor, ¿estaré planillado o no estaré planillado? Pero saben, así como te hablo de enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa quiso venir, pero no pudo venir porque tiene una virosis que la está, mejor que azotando fuertemente. Ha pasado toda la semana. Y ella me decía, mientras yo esté con virosis, yo duermo en el otro cuarto, duermes en este. Tenemos que contaminar de algún lado, ¿verdad? Pero ella es precavida. ¿Sabe? Allí había mucha gente enferma y dentro de esos enfermos estaba este hombre, el tullido. La Biblia me habla a mí como hijo de Dios que tengo que huir de todo lo que contamina nuestra relación con Dios. Sea presencial o sea auditivo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Allí habían cualquier cantidad de enfermos. Y saben, a veces nosotros estamos dándole vuelta a una circunstancia fortuita. Aléjate. Pastor, es que me salió mal este negocio. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Despierta y arranca otro. Allá en la iglesia hay una hermanita que ya le han hecho en menos de 15 días 3 operaciones. Y el hijo es un hijo único. Cada rato, pastor, llorando, ¿qué hago? Se va a morir. No declares muerte. Pastor, ¿qué días estuve visitándola en el hospital donde está? Y hablé con ella. Y es una mujer de fe. Le dije, Mariela, el Señor te va a levantar de aquí, pero lo que estás pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y tu hijo entienda que con fe nosotros podemos lograr cosas que la ciencia no puede. Tenemos que salir de ese entorno de negativismo, de ese entorno en que, ay pastor, ayúdeme, porque cualquier cosita, hay que la niña le dio una fiebrecita, déle Anfipen. En fin, no te quedes viendo un entorno de fracaso. Cambia. Anacainosis, cambia para mejor. En segundo lugar, si nosotros queremos cambios, ¿quién más está interesado por un cambio en nosotros sino el Señor? Miren lo que sigue diciendo en el versículo 5 y 6. Dice, había allí un hombre que hacía, como decían ustedes, 38 años que estaba enfermo. Y dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En primer lugar, te quiero decir algo. La rutina no permite cambios. La rutina no permite cambios. Que dice una señora a la otra, es que yo sé hacer el arroz de fideitos así y asado y asado. ¿Y por qué lo hiciste así? Porque así me lo enseñó mi mamá. Y
tu mamá dónde lo aprendió? Se lo enseñó mi abuela. Cambia la rutina. Que yo uso leña para cocinar cuando ya hay hasta air fryer que tú puedes cocinar allí cualquier cosa. Cambia la rutina. Dice, este hombre llevaba 38 años en lo mismo sin obtener ningún resultado. No te acostumbres. No te acostumbres. Él estaba tirado en el suelo viendo cómo el tiempo pasaba y no había nada, ninguna mejora en su vida. Y lo que él estaba esperando no lograba porque nadie se acercaba a él y lo empujaba. Ahora, si no era él el que iba a ser sano ahí porque quedaba de segundo o tercero, se iba a ahogar en el estanque porque paralítico. Dios sabe cómo hace las cosas. Aquí hay algo. ¿Sabe? Todo tiene su tiempo. 38 años esperando el momento. Y a los 38 años se le acerca Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres un cambio? ¿Sabe? En mi ser interior, y hablando nuevamente del testimonio que les comenté, en mi ser interior yo quería cambiar, pero había algo que no me dejaba: el entorno en el que yo me desenvolvía en la universidad. Ese entorno. Salíamos de cualquier cosa e íbamos enseguida a tomarnos unas frías. Y de las frías se proseguía a otra cosa más fuerte. Tenemos que quitarnos esto. Ahora, fíjense ustedes, cuando hay un deseo, y ya estoy hablando al pueblo, dejemos para el TikTok y vamos a hablar aquí al pueblo. Cuando hay un deseo en nuestro corazón de un anacainosis, un cambio para mejorar mi vida espiritual, ten por seguro que el Señor Jesucristo está a tu lado y te dice, ¿quieres cambios? ¿Cuántos quieren cambios? Gloria al Señor. Esa fue la pregunta que le hizo a este hombre. Él sabía cuál era la necesidad de este hombre. Él conocía bien lo que este hombre necesitaba, pero la respuesta, el cambio tenía que salir del ser interior de esta persona, no del Señor Jesucristo. Por eso quiero decirles algo: si queremos cambios en nuestra vida, no esperes que Dios te los dé porque así, ¡guas! No, tiene que haber un motivo en ti, una decisión en ti y un esfuerzo por cambiar. ¿Sabe? Quiero decirte algo. En la vida del creyente, lo único que Dios nos regala es la salvación. El resto lo conseguimos nosotros. ¿Cómo lo conseguimos? Cuando hay cambios en nuestras vidas favorables, cuando hay fe en nuestras vidas para creer lo imposible, cuando podemos caminar en los caminos del Señor para lograr las cosas que no podemos humanamente hablando. Este hombre, el Señor le dijo, ¿quieres cambios? Hoy te digo, no te conformes, cambia. No te acostumbres, cambia. Así como el arrocito de fideos. Esto me lo enseñó mi tatarabuela y así lo hago. Cambia. Ya deja de usar manteca de cacao cuando hay aceites. ¿Cómo se llaman esos aceites que venden ahora que son así, que son fit? Ya no engordan ni nada de esas cosas, ¿no? Cambia. Ahora, otra cosa en el creyente, deja de quejarte. Cambia. Porque para nosotros es muy fácil echarle la culpa a Dios. Es que Dios no me oye. Es que Dios no me cree. Es que Dios no me ama. No.
Dios sí te oye, Dios cree en ti, Dios te ama. Pero vuelvo y repito, no esperes que Dios haga las cosas. Tienes que dar el inicio para que la mano de Dios se mueva. Y eso se obra cuando hay cambios en nuestras vidas. Este hombre estaba tan resignado que mira lo que dice el versículo 7. Ponlo ahí. Señor, le respondió a Cristo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo no sé si Cristo le decía, pero dale gracias a Dios que no te metiste porque te hubieras ahogado. ¿Saben? Hay muchos creyentes, porque estoy hablando al pueblo de Dios, amén. Muchos creyentes que se han acostumbrado a su situación. Hermano, ¿y por qué no avanza? Dios me quiere así. No. La pastora decía hace un momento que Dios quiere lo mejor para nosotros. Debemos actuar en fe, creyendo que Dios tiene maravillas para nuestras vidas. Pero esto tiene uno que sacudirse y no acostumbrarse. Amén. Este hombre ya estaba resignado. Es más, 38 años es y yo muy herido para la casa. ¿Yo qué hago ahí? ¿Sabe? Otra cosa. Mira los cambios porque son necesarios. ¿Cuántos han ido a una cita en una EPS? Levante la mano los que han ido a citas en las EPS. Llega usted, ¿verdad? Coge en la maquinita, coge su ficho, se sienta, cada ratico está en la pantalla saliendo ahí. El mío. Una pregunta que le hago a usted. ¿Cuáles son las conversaciones del entorno? No, que a mí me duele esto y me mandaron no sé qué. O sea, usted puede encontrar ahí un vademecum de cualquier cantidad de medicinas en esa salita de espera. Y tanto escuchar de enfermedades, sale usted más enfermo que cuando entró. ¿Cuál era el entorno de este hombre? Eso mismo que estaba viendo. Él estaba impedido, estaba tirado en una camilla, pero él veía, él oía todo lo que se estaba hablando, viendo a los enfermos, viendo al leproso, viendo al otro, viendo al ciego, en fin, él estaba viendo allí. ¿Saben? Tenemos que salir de ese entorno donde solo lo que se habla es negativo. Dios quiere que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno, todo lo de buen nombre, en eso pensad. Sal de ese entorno que de pronto es malicioso y que no te aporta nada en tu crecimiento espiritual. Porque, y esto lo digo porque yo tengo en la iglesia varios hermanos que no son hermanos, son pacientes ya. Porque, pastores, que me duele el no sé qué lumbar, mejor dicho, saben más que el médico. Usan unas palabras que son propias de la medicina. Hermana, dígame que le duele la cadera y deje de decir tantas palabritas sofisticadas que a la larga eso no lleva a nada. Pero, ¿sabe? Tenemos que salir de eso. El Señor le dijo algo. ¿Quieres cambiar? Y esa es la misma pregunta que hoy el Señor está retumbando en este lugar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Sabe? Y cuando hay decisión en nuestras vidas de querer cambiar, siempre el enemigo pone bloqueadores del cambio. Oye bien, bloqueadores del cambio. Mira lo que sigue diciendo, versículos 9 y 10, porfa. Mira lo que dice el 9.
al instante, oye bien, al instante, porque el Señor no dice, no, tómate estas 3 goticas y a la semana vienes otra vez acá para ver cómo avanzas. No, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y mira la última frase que está allí. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuál era el día? ¿Qué era el día de reposo? Algo muy solemne para la cultura judía. Ahí no se hacía nada. No se hacía nada. Si ibas a fritar pescado, no podías fritar ningún pescado. No se podía hacer nada. Y sabe, el versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Oye bien, ¿dónde están? En el estanque. 38 años. Ese judío que le habló a ese hombre, quién sabe cuántos años no estaba viéndolo allí postrado. Pero no se maravilla del milagro que acaba de ocurrir, sino que la religión le dice que en día de reposo no se puede llevar camilla. Siempre cuando el Señor te trae una bendición, siempre habrá el enemigo buscando cómo bloquear esos cambios en tu vida. Siempre el enemigo estará allí tratando de bloquear esos cambios, ¿sabe? Yo no sé qué transcurrió allí después de todo esto. Si el tipo dejó la camilla y se fue sin camilla, al fin y al cabo ya no la necesitaba. Pero el enemigo siempre irá poniendo trabas en cada uno de nosotros cuando tu objetivo es cambiar. Cuando yo decidí, allí en ese cuarto de un segundo piso, tirado en el piso y llorando al Señor: Señor, cámbiame. Y el Señor me dijo: tranquilo, te voy a cambiar. De allí empezaron los bloqueadores de cambio. Y no solamente de mis amigos, o sea, amigos entre comillas, ¿no? Sino de mi misma casa. Recuerdo que la iba a traer hoy, por ahí me la encontré. Cuando caminaba, éramos novios, Alma y yo éramos novios en ese entonces, ¿verdad? Yo compré una Biblia. La Biblia más pequeñita que encontré en las librerías cristianas. Una Biblia anotada de Scofield. Es un tesoro esa Biblia. Yo me la metí aquí debajo del brazo y nadie se daba cuenta que yo llevaba una Biblia. Nadie se daba cuenta, pero mi madre sí se daba cuenta. Los domingos cuando bajaba yo, ella estaba sentada en su mecedora y yo con mi Biblia aquí chiquitica, me lanzó una frase que en vez de resquebrajarme me retó más. Ella me dijo: te prefiero borracho que con una Biblia bajo el brazo. Esa frase me retó aún más. Y de allí, en esa semana, me compré la Biblia más grande que pude encontrar en la librería. ¿Por qué? Porque cuando ella me dijo esto, el Espíritu Santo me llevó a ese texto: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Siempre habrán bloqueadores cuando tú quieres cambiar. Los amigos, llegaba yo los domingos en la mañana para ir a la iglesia y estaban frente a la casa, vivían frente a nosotros y sacaban la botella de ron y ya desde ese momento profetizaban: pastor, está consagrada. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe?
Ese hombre tiene algo interesante. Los bloqueadores eran los mismos coterráneos de él, paisanos de él, del pueblo judío. ¿Cómo es que tú en un día del Sabbat vas a andar con una camilla cuando la ley lo prohíbe? Pues bien, mire lo que dice el versículo 14. Después, oye bien, después del acontecimiento, ¿dónde lo halló Jesús? Este hombre sí sabía dónde ir. Lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él no se puso a deambular por las calles para picárselas de que ha sido sanado, que ahora sí caminaba. No, este hombre se va para el templo. ¿Qué hacía en el templo? Supongo yo, no está escrito, pero una de las cosas que supongo que haría era darle gracias a Dios. Porque los cambios, cuando vienen, tenemos que obrar con gratitud. Amén. Ahora, por último, si has cambiado, vuélvete un multiplicador. Alguien tiene que saber lo que Dios está haciendo contigo. Vuélvete un multiplicador. Y mira lo que sigue en el versículo 15, el siguiente. El hombre se fue, y mira lo que dice, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Testificó de lo que Jesús había hecho en él. Testificó del cambio que Cristo había hecho en su vida. Hoy te digo algo. Espero salir bien de aquí, ¿no? Sin problema. Pastor me va a guardar. Dios no te quiere paralítico. Amén. Dios no te quiere paralítico. Dios no quiere que te lamentes, que te quejes y que veas con frustración los años de vida cristiana. Dios no te quiere improductivo. Dios lo que quiere es que tú seas un multiplicador de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. ¿Sabe? Termino el testimonio de mi vida en esto. Después de que sufrí todo eso en la casa, hasta las escrituras de la casa la cambiaron y me abrieron de la escritura. Y de hecho la vendieron y a mí no me dieron un peso, me abrieron totalmente. Pero ¿sabe? Mi madre y mi hermana, porque apenas en la casa somos, vieron el cambio que Dios había obrado en mi vida. Años después, como 5 años después, mi pastor me invitó a predicar en la iglesia. Era una iglesia en ese entonces, podía tener unos 1000 miembros, hoy tiene como 5000. Me invita a predicar y yo, temblando, que era la primera vez que yo podía tener ese privilegio, y estuve allí predicando el último servicio dominical. Eran 5 servicios los domingos. Y cuando me pasan al frente y ya yo puedo ver a la congregación en general, a quienes vi. Mi madre, mi hermana estaban. Ese día, ya yo estaba casado, yo no vivía en la casa ya. Ese día hice una invitación a la gente a que recibieran del Señor. ¿Quiénes creen que fueron las 2 primeras que pasaron? De ahí en adelante,
hasta que mi madre murió caminó con mi hermana, camina con dos de sus hijos, son líderes en la iglesia hoy en día. Pero ¿sabe por qué? Que vieron el cambio que Dios había obrado. Y fue un cambio para bien. Porque el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Alguien necesita ver el cambio que el Señor ha obrado en tu vida. Este hombre fue y le dio aviso a los judíos: este es el Jesús que me ha sanado. ¿No podemos decirlo? Las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Aquella que estaba en el pozo, que Cristo le dijo: has tenido 6 maridos, porque 5 maridos has tenido, este que tienes no es el tuyo. 6 maridos. Y cuando ella se sintió descubierta, el Señor abrió el corazón de ella, y esa mujer después fue a su pueblo y revolucionó con el evangelio ese pueblo. Cuando Felipe salió corriendo a un carruaje que iba por el desierto y le habló un etíope, y el etíope se convirtió al Señor cuando Dios, a través de Felipe, le reveló quién era el que hablaba en las escrituras que él estaba leyendo. Ese etíope llegó a su región porque era un funcionario importante y revolucionó para Cristo esa región. Tanto así que Etiopía hoy en día es un fortín cristiano. ¿Sabe? Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Pero esa salvación no viene porque yo soy salvo. Esa salvación viene cuando yo hago lo que hizo este paralítico, lo que hizo la samaritana, lo que hizo el etíope. Cuando voy y hablo del Señor, ahí entonces se va a obrar salvación. La última pregunta: ¿estás dispuesto a hacerlo? Yo sabía que no iban a ver amén. Si estás dispuesto a hacerlo, colócate sobre tú. Dile: Señor, gracias. Tu palabra me dice a mí que debo dar de gracia lo que de gracia he recibido, Señor. Y salvación maravillosa he recibido de parte tuya. Por eso hoy tú me invitas a que de gracia dé lo que gratuitamente tú me has ofrecido, Señor. Bendice, Señor. Si necesitamos cambios, hoy es un buen día.